Bueno, ahorita vamos a seguir discutiendo, ¿sí? Mi nombre es Alexis Franco, para los que no me conocen, soy parte del grupo de trasplante de médula ósea de la Fundación Valle del Lili. Voy a hablarles de algunas generalidades en el linfoma Hodgkin refractario recaído, unos datos muy interesantes de Vigicáncer, que quiero aquí colocar una salvedad, que Vigicáncer como tal, los datos de los pacientes recaídos, pues ese no es el objetivo principal, pero ahí le doy las gracias al doctor Oscar de podernos haber sacado algunos de los datos. Y por último voy a hablar de la experiencia de nosotros en adaptar la guía del linfoma Hodgkin refractario recaído, la guía europea. Como lo dijo la doctora Castro, el linfoma Hodgkin es una neoplasia que tiene una muy buena sobrevida, ¿sí? Altas tasas de curas, aún tiene una buena respuesta al tratamiento de primera línea. Sin embargo, 10 al 30% de estos pacientes recaen a pesar del tratamiento adecuado de primera línea. De estos, aproximadamente el 50 al 70% se logran rescatar. Tener en cuenta que el linfoma Hodgkin aún recaído tiene una buena quimiosensibilidad y lo logramos rescatar con quimioterapia de alta intensidad y trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogos, siendo la terapia estándar, especialmente con estudios realizados en adultos, pero aceptado también a nivel pediátrico. No obstante, hay un grupo pequeño y es los pacientes que recaen posterior al trasplante autólogo, que tienen muy mal pronóstico. El grupo de Stanford con la doctora Arai realizaron un estudio con 5 centros de trasplante de alta experiencia, donde estaban centros de Estados Unidos, centros europeos. Lograron captar aproximadamente 706 pacientes entre 1981 y el 2007. Y lo que lograban, lo que querían identificar era cómo era el panorama de los pacientes con linfoma Hodgkin recaídos posterior al trasplante autólogo. Se dieron cuenta que los datos eran muy heterogéneos, tenían una sobrevida postprogresión, que es la recaída posterior al trasplante hasta el último día de seguimiento, que iba desde 0.4 a 1.3 años, con una sobrevida global de 1 a 2 años. En la actualidad, los datos están con una sobrevida postprogresión de 1.6 y una sobrevida global que va hasta 3, algunos de 5 años, pero la muestra es muy pequeña. ¿Y cuál era el porqué de esto? Probablemente por las diferencias que habían en los tratamientos de rescate de primera línea, y por el inicio de nuevas terapias y la adaptación del PET scan para el seguimiento de estos pacientes. En general, también hay unos datos bastante heterogéneos con respecto al trasplante de médula ósea en linfoma Hodgkin refractario recaído, con sobrevidas libres de progresión a 5 años de 30 a 89% y globales del 55 al 80%. La verdad, hay una alta heterogeneidad. Un estudio, aquí sí, no sé cómo pronunciarlo, digamos el grupo francés, ¿sí? Fue un estudio retrospectivo de 74 pacientes entre 1988 y el 2015. Ellos se dieron cuenta de esa heterogeneidad e identificaron que había un antes y un después con respecto a el inicio de nuevas terapias y el PET scan. Entonces lo dividieron en una era temprana y una era tardía. La era temprana, entre 1988 y el 2001, si nosotros vemos las gráficas en la parte inferior, sobrevida global, el lado izquierdo, y sobrevida libre de evento al lado derecho. Esta línea, que es la línea discontinua, corresponde a los de la era tardía. Esta línea, que es la línea continua, corresponde a la cohorte total. Y esta, que es una línea dada por puntos, que no se ven como muy bien,
es la era temprana. Vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los dos y está dada por la intervención en el tratamiento de rescate de primera línea y adicionalmente el uso de imágenes diagnósticas. Tiene una sobrevida global a 5 años, la era temprana es 62.5 y miren que la diferencia es significativa con la era tardía de 91.8% la sobrevida global, al igual que la sobrevida libre de eventos. A 5 años está de 41.7% y en la era tardía de 87.8%. Para hablar de algunos datos de Vigicáncer en la corte del 2015 al 2021. Se logró captar 32 pacientes, los cuales fueron divididos teniendo en cuenta un factor pronóstico importante que es el tiempo de la recaída. Menor de 12 meses, igual o mayor a 12 meses. Con respecto a la variable edad, sexo y etnia, no hay una diferencia importante. Bueno, aquí me faltó una diapositiva que era la de la región y la de régimen de aseguramiento, que tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero sí quería notar que en la parte de régimen subsidiado había un leve aumento de los recaídos tempranos, pero pues que no hubo, pues como la muestra es tan pequeña, pues no es representativo. Y aquí sí quería enfatizar con respecto a 3 variables que también son predictores pronósticos, que es la enfermedad abultada mediastinar, el compromiso extranodal y los síntomas B. De los 32 pacientes recaídos en la enfermedad abultada mediastinal, 17 pacientes tenían enfermedad abultada mediastinal y de estos llama la atención que 12 recayeron en la fase tardía. Igualmente sucedió con el compromiso extranodal. De 32 pacientes recaídos, 12 presentaron compromiso extranodal y 11 recayeron en la parte tardía, al igual que en los síntomas B. Probablemente lo que pensábamos era que por la intensidad de tratamiento que reciben estos pacientes se pueda explicar la recaída tardía. En esta diapositiva también quería enfocarme en respecto al estadio y lo que veníamos hablando en la discusión. Nos llama la atención que de 32 pacientes recaídos, casi 14 pacientes se encuentran en el estadio 2, ¿sí? Y aquí también nos preguntamos, probablemente tengamos algún problema en el adecuado estadiaje de los pacientes. La sobrevida global en pacientes en primera recaída del 56%. Acá tenemos un N de 28 pacientes, 4 pacientes no tenemos los datos, de los 32 se perdieron 4. Y de quienes recibieron trasplante, lo recibieron 19 pacientes, 11 en recaída y 8 en primera línea, que tampoco tenemos específicamente esos datos. Probablemente fueron por progresión de la enfermedad o recayeron y luego remitieron. La verdad, no sabemos qué pasó en ese grupo de primera línea. Y aquí para hacer un llamado para que es muy importante, como previamente se estaba hablando en la discusión, la consecución de los datos, y eso también depende mucho de nosotros, de nuestras historias clínicas, que todo esté muy bien diligenciado, que los monitores no les quede mucho trabajo en sacar esos datos, ¿sí? Entonces, porque esto es crucial para nosotros. Entonces, un llamado de atención. Para hablar de la experiencia que tuvimos en adaptar parte del protocolo, de las guías europeas en linfoma Hodgkin refractario recaído, quería traer esta diapositiva, y es que cuando partimos en que habían muchos caminos, y esos caminos no eran solamente de nosotros, porque nos llegaba un paciente con sospecha de linfoma Hodgkin refractario recaído y nos preguntábamos qué terapia de primera línea de rescate pudiéramos usar, o si estábamos usando
la terapia que tenía que recibir, si recaía en en el primer rescate, qué segundo rescate pensábamos ponerle. Adicionalmente, por otro camino, también estaba el grupo de imágenes diagnósticas, y como previamente habíamos hablado, lo mejor para poder hablar el mismo idioma es poder reunirnos. Y comenzamos primero a estudiar, a revisar las guías y a reunirnos con todos los grupos multidisciplinarios para poder hablar el mismo idioma, para poder llegar a un camino que, si bien es cierto, no es un camino, todavía hay un camino boscoso, pero tenemos un camino. Estamos hablando el mismo idioma por lo menos, y ese fue el objetivo inicial que nosotros tuvimos. Esta es la guía que nosotros adaptamos, que es la guía europea, y es una guía que trata del manejo del linfoma Hodgkin refractario recaído, adaptada al riesgo y a la respuesta. Inicialmente, cuando tenemos un paciente con sospecha de linfoma Hodgkin refractario recaído, lo primero que hacemos es confirmar el diagnóstico, y esto lo hacemos a través de una biopsia. Puede sonar muy obvio, pero probablemente hay algunos grupos que se pudieran esperar un poco más para identificar si se trataba o no de este Hodgkin recaído, y lo hablo porque hay pacientes que se pierden en el seguimiento, llegan a una institución que no tiene unidad de oncohematología, y comienzan a realizarle una serie de imágenes diagnósticas, y a pesar que tiene un antecedente de un linfoma Hodgkin, y en ese proceso se pierde el paciente. Entonces, primero hacemos una biopsia para identificar diagnóstico, identificar el tipo, descartar segundas neoplasias y, algo importante, falsos positivos. También hemos tenido ese tipo de pacientes. Si es positiva, la restadificamos, nosotros lo hacemos a través de PET scan. Si es negativo y tiene alta sospecha, rebiopsiamos si se requiere, o utilizamos imágenes dirigidas. Y si no, hacemos seguimiento. Y aquí también detallo un poco, porque así como las guías NCCN recomiendan no realizar imágenes de rutina, asimismo quería traerles un estudio del doctor Oreiro y el grupo de Getalmo, que es el grupo español. Fue un estudio retrospectivo multicéntrico entre el 2007 y el 2018. Colectaron 640 pacientes, y para la inclusión debían de tener un PET scan negativo al finalizar la primera línea. Si vemos la gráfica de la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, vemos que, de acuerdo al seguimiento, fácilmente decimos que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Pero ¿cómo hicieron el seguimiento? Si ustedes notan la tabla, hicieron el seguimiento con historia clínica, con examen físico, algunos historia clínica, examen físico, muy pocos historia clínica, examen físico, imágenes, pero también utilizaron otros, imágenes como la tomografía cada 3 meses, cada 6 meses, PET scan cada 3 meses, cada 6 meses, y si ven, de 640 pacientes, 68 recayeron, y de esos 68 recaídos, 42 pacientes, casi el 68%, se identificó por medio del seguimiento clínico. Asimismo, si ven en la parte de imágenes, recayeron aproximadamente 26 pacientes, que son el 38%. Entonces, las imágenes, el seguimiento con imágenes no tiene una ventaja sobre el seguimiento clínico, más bien probablemente es a la inversa. Entonces, quería traer acotación a esto. Continuando con la guía habla mucho de este artículo, y lo quería traer a colación porque es un artículo en que tiene la mayor cantidad de pacientes
pediátricos y es un estudio prospectivo, ¿verdad? Colectaron más o menos 176 pacientes entre 1986 y el 2013. Ellos lo dividieron en 3 grupos de riesgo de acuerdo al momento de la recaída: bajo riesgo, recaída tardía; riesgo intermedio, recaída temprana; y riesgo alto, enfermedad progresiva. Y realizaron tratamiento enfocado al riesgo. Los pacientes que presentaban bajo riesgo, los de la recaída tardía, el tratamiento está basado con quimioterapia de rescate de primera línea y radioterapia. Los de riesgo intermedio, algunos recibieron quimioterapia y radioterapia, otros recibieron, se rescataron con trasplante autólogo. Y por último, el de riesgo alto, todos recibieron trasplante autólogo. Si ustedes ven las gráficas, vemos que en la gráfica de sobrevida global, de esta sobrevida global se midió a 10 años, también es un seguimiento importante, y esta sobrevida libre de eventos igual, vemos una línea continua que corresponde a los pacientes con recaída tardía. Esta línea un poco discontinua es los de riesgo intermedio y esta línea es los de riesgo alto, que es la enfermedad progresiva. Vemos cómo cambia la sobrevida global y la sobrevida libre de eventos de manera estadísticamente significativa, pero acá hay un detalle. De los 176 pacientes, aproximadamente 132 sobrevivían. De esos 102, de 132, 102 sobrevivientes no recibieron quimioterapia de alta intensidad y trasplante autólogo. De aquí sale la posibilidad de tratar a un grupo con radioterapia y quimioterapia de rescate. Entonces, la guía habla de unos criterios pronósticos. Ellos tienen 3 criterios pronósticos y de acuerdo a eso se entabla un grupo de riesgo. El primer criterio pronóstico, como ya lo hemos venido hablando hasta el momento, es el tiempo hasta la recaída, en donde tenemos 3: enfermedad primaria refractaria, que es la que se define como progresión durante o dentro de los 3 meses de tratamiento primario, es la de peor pronóstico, impacta en sobrevida libre de evento y la sobrevida global. Y en el estudio previo, casi el 52% de todas las muertes se presentaron en este grupo. Los recaídos tempranos, definidos entre 3 y 12 meses desde el tratamiento primario, y si habían recibido radioterapia de primera línea, observaron que afectaba la sobrevida libre de evento. Y los recaídos tardíos, que se definen como más de 12 meses de finalizado el tratamiento primario, encontraron que tenían una muy buena sobrevida libre de eventos a 10 años. Aquellos que habían recibido 6 ciclos previos aproximadamente estaban en el 86% y los que habían recibido 2 ciclos previos estaban en el 96%. El segundo pronóstico de la guía es el tratamiento previo recibido en primera línea, y el tratamiento previo determina o nos da a saber cómo fue la carga tumoral de ese paciente en inicio diagnóstico. Mayor carga de quimioterapia en primera línea, mal pronóstico. La sobrevida libre de evento en este paciente se observó que era inferior cuando recibían más de 4 ciclos versus a los que recibían menos de 4 ciclos. Y por último está la estadificación en recaída. Los pacientes en estadio 4, junto con enfermedad extranodal y bulky, sabemos que impacta en sobrevida global, sobrevida libre de evento y sobrevida libre de progresión. Entonces, tenemos en cuenta el primer grupo. Entonces, para hacer un paréntesis, la guía plantea 3 grupos: grupo de riesgo bajo, grupo de riesgo estándar y grupo de alto riesgo. Inicialmente, en esta fase inicial, vamos a seleccionar los pacientes entre el grupo de bajo riesgo y el grupo de riesgo estándar. El grupo de bajo riesgo corresponde a los pacientes con recaída temprana después de máximo 4 ciclos de quimioterapia de primera línea,
La recaída tardía después de máximo 6 ciclos de quimioterapia de primera línea y todos los siguientes. El estadio 1 y 3, que no haya recibido radioterapia previa o que haya recaído solo fuera de los campos de radioterapias previos y que no requiere radioterapia producto de campos excesivos en el momento. Entonces, estos pacientes recibían quimioterapia de rescate. Nosotros, ¿qué quimioterapia de rescate de primera línea en este grupo de pacientes usamos? Usamos quimioterapia ICE, ifosfamida carboplatino de topocio, basado en los trabajos del doctor Moskowitz, en que pacientes con menor o igual a 2 factores de riesgo pueden recibir quimioterapia ICE con dosis convencionales y con una buena sobrevida. ¿Qué dosis utilizamos? Ifosfamida 5.000 miligramos por metro cuadrado día 2, Mesna 5.000 miligramos por metro cuadrado, ambos en infusión continua de 24 horas, carboplatino 500 miligramos por metro cuadrado día 2 y etopósido 100 miligramos por metro cuadrado día 1 a día 3. Hacemos 2 ciclos separados de un intervalo de 21 días. Tener en cuenta que también lo usamos porque es un protocolo que nos facilita la movilización de progenitores hematopoyéticos y ya lo veníamos usando. Y es fácil de colocar, o sea, no tenemos tampoco problemas administrativos ni de otra índole. Posterior a estos 2 ciclos, evaluamos con PET-SCAN. Previamente ya nos habíamos reunido con el grupo de imágenes diagnósticas y teníamos remisión metabólica completa definida por un DOVIL 1 a 3. Lo llevábamos, continuaba con ciclo ICE, con dosis convencional y radioterapia en los campos que lo requiere el paciente. Y si no tenía remisión metabólica completa definida como un DOVIL 4 o 5, lo llevamos a quimioterapia de segunda línea de rescate. El segundo grupo es el grupo de riesgo estándar y aquí incluimos cualquiera de los siguientes: pacientes con linfoma Hodgkin refractario primario, recaídos tempranos después de más de 4 ciclos de quimioterapia de primera línea, recaídos en estadio 4, recaídos en campos de radioterapia previo, recaído que requiere radioterapia de inaceptable toxicidad. En estos pacientes utilizamos altas dosis de ICE, también basados en los estudios del doctor Moskowitz, en donde refería que dosis aumentadas de ICE en pacientes con más de 2 factores de riesgo también tenían una buena sobrevida. Nosotros manejábamos también el ICE, entonces por eso utilizamos ICE en altas dosis por 2 ciclos con intervalos de 21 días y evaluábamos con PET-SCAN. Si tenía remisión metabólica completa, utilizamos quimioterapia de alta intensidad y trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Si no, utilizamos quimioterapia de segunda línea. En el caso de nosotros, utilizamos brentuximab bendamustine. Aquí, para hacer un paréntesis con respecto al brentuximab, por quienes nos acompañan, entonces hablamos que el brentuximab es un anticuerpo monoclonal recombinante anti-CD30. Debemos de saber que los pacientes con linfoma Hodgkin, Reed-Steinberg positivos son CD30 positivos. El anticuerpo se une a este receptor, ingresa por medio del endosoma, se une un lisosoma al endosoma y este exciende una partícula que es citotóxica, que es anti-uso y se llama monometil auristatina E. Ella lo que hace es unirse a la tubulina del uso cromático y para el ciclo celular. Y por ese motivo muere la célula. Como les venía diciendo, utilizamos nosotros como terapia de segunda línea brentuximab bendamustine. ¿Por qué? Porque siguiendo diferentes estudios vemos que uno, es una quimioterapia que me disminuye un poco la toxicidad. 2,
porque hay varios estudios que hablan de su potencia. Aquí resalto dos tablas, la de arriba, resalto la tasa de respuesta general de los pacientes con brentuximab bendamustine, que está en el 93%, con una tasa de respuesta completa del 74%. Y abajo tenemos otro de los estudios en donde nos hablan de una tasa de respuesta global de 83% y una tasa de respuesta completa del 79%. En la actualidad hay algunos, aunque la muestra es pequeña, que hablan incluso hasta del 93 o 100% de tasas de respuesta global. Con los pocos pacientes que tenemos nos ha ido bien, se ha sabido, tenemos alguna experiencia en colocarlo y no tenemos mayor toxicidad. Y posteriormente, entonces, si el paciente tuvo ¿cómo utilizamos el brentuximab? Lo utilizamos a dosis usuales, brentuximab a 1.8 miligramos por kilo a día 1 y el bendamustine a 90 miligramos por metro cuadrado día 1, día 2, en intervalos de 21 días. Posterior a eso, hacemos evaluación con PET. Si tenemos remisión metabólica completa, llevamos a quimioterapia de alta intensidad y trasplante autólogo, para la cual nosotros utilizamos como acondicionamiento Gembumel, gemcitabina busulfán melphalan, basado en los estudios del doctor Yago Nieto, que en estos estudios ha incluido pacientes también pediátricos, y él publica ahora en el 2020, sí es un artículo como muy enfocado con borinostat, gemcitabina busulfán, pero pues en el caso de nosotros va a ser difícil utilizar el borinostat. Ya habíamos venido usando gemcitabina busulfán melphalan aproximadamente desde el 2015, por eso continuamos usándolo, producto de este artículo del doctor, en donde hay un seguimiento desde enero del 2005 al 2019 y ustedes ven que él los discrimina por cómo ha sido la respuesta con Bumel, BIN, Gembumel, borinostat, Gembumel. Y aunque la cantidad de pacientes de Bumel fueron pocos, que fueron 38, sí vemos las diferencias entre unos y otros. Entonces, es por eso que nosotros utilizamos gemcitabina busulfán melphalan, y porque ya teníamos la experiencia desde el 2015. En mantenimiento todavía estamos en ese proceso y puede ser parte de la discusión comentar qué tipo de mantenimiento pudiéramos realizar. La guía habla de brentuximab por 16 ciclos o hasta la toxicidad que se presente. Probablemente nosotros tengamos problemas para la autorización de todos estos ciclos de brentuximab. Hay una posibilidad con respecto a la radioterapia en estos pacientes. Nosotros, porque veníamos utilizando antes de adaptar la guía el protocolo BRESHAP, ese protocolo incluía 3 dosis de mantenimiento de brentuximab, y eso es lo que tratamos de hacer a los pacientes que han requerido rescate de segunda línea. Y los que no presentaron respuesta metabólica completa, entonces lo pasamos al grupo de alto riesgo, que es el tercer grupo. ¿Cómo se define? Es todo paciente clasificado inicialmente como de bajo riesgo o riesgo estándar, que no logra remisión metabólica completa luego de 4 ciclos de quimioterapia inicial del protocolo ICE y brentuximab bendamustine. Nosotros, ¿qué hacemos? Lo llevamos a junta, planteamos. Actualmente está los inhibidores del punto de chequeo. En Colombia está el nivolumab, pero no tiene registro INVIMA para el uso en población pediátrica. Nosotros utilizamos, si el paciente no tiene contraindicación, lo llevamos a trasplante alogénico. Sin embargo, también es otro punto que tenemos que discutir.
Este es el protocolo, nuestro algoritmo que utilizamos. Como les digo, ya todos por lo menos estamos enrutados en un solo camino, hablando el mismo lenguaje. Nuestros datos, la verdad, no son muchos pacientes. Desde el 2015 tenemos 11 pacientes, con una sobrevida global a 5 años del 67%, un fallecido, un paciente que no respondió absolutamente a nada. Muchas gracias. No, es una nota técnica básicamente porque uno, Vigicáncer, pues no está hecho para rescates, ¿no? Para segundas líneas, entonces ahí sí la información es más compleja de obtener y mucho menos detallada. Dos, son poquitos pacientes en recaída, entonces cuando yo separé por menos de 6 meses, 3, 6 meses, 6 meses, 12 meses, como para ver si se veía esas características de riesgo, los resultados fueron exactamente iguales, pero es que se corta tanto los datos que es algo importante tener en cuenta. Cuando uno tiene estos datos agregados, mientras más trate de hacer subclasificaciones, va desagregando los datos y llega un momento en que se vuelven, que no se pueden analizar porque se pierde la señal de información. Sí. Entonces, de hecho, esa fue una de las razones por las cuales yo no hice el análisis de 1A, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, porque 340 pacientes empiezan a ver categorías de 20, de 15, y ya ahí se vuelve tanta la incertidumbre que no es confiable pues presentar esos datos, que es una visión un poquito diferente cuando uno hace investigación clínica que saca series de casos de 10 o de 15 pacientes, es un concepto diferente desde el punto de vista, digamos, de obtener la información, son diferentes. Y yo creo que esos eran los dos detalles técnicos que quería mencionarles para que sepan que el contexto de recaído en Vigicáncer es un poco difícil porque no tenemos esos datos completos, o sea, no es que no estén completos, es que no hay el detalle para hacer todo el análisis completo que uno necesitaría para tomar decisiones en recaída. Eso era lo que quería decir. Y la desagregación de datos produce un problema estadístico complicado y hace que uno pierda la capacidad de poder extraer la información de ellos, ¿no? Entonces solamente era eso, y para que sigan por favor en la discusión. No sé si el doctor quería decir algo, o Jimena. Pueden pasar a la mesa para que… Y Diego, pues que hace Diego, parte que es el duro. del facilitador aquí. Diego, que es el facilitador y el duro de trasplante de médula. No, simplemente para resaltar que cuando se escogió el protocolo, o sea, ¿por qué llegamos a revisar una propuesta cualquiera que sea? Porque recibimos pacientes para concepto de trasplante, incluso recibí uno que no contamos como 5 ciclos de quimioterapia previa, una recaída, vuelve y vuelve y vuelve, y muchas veces ni siquiera supimos que recibió. Entonces los controles también como no estandarizados, entonces la idea de hacer una propuesta, buena, mala, regular, cualquiera que sea, es tratar de estandarizar una forma que pretendemos que les pudiera ser útil a los colegas de afuera, ¿cierto? Entonces, de ahí sale esa idea, o sea, y estandarizar también el manejo entre nosotros, o sea, internamente, pues para resolver cómo vamos a estandarizar los pacientes para llevarlos o no a trasplante, porque cuando llegan a un paciente a junta de trasplante, pues si no se tiene como algo estandarizado, pues es más difícil la decisión. Lo segundo es que pues afortunadamente salieron esas guías que nos facilitaron el trabajo, y dentro de esas guías, pues lo primero que decía era, todas las quimios de rescate son lo mismo, ¿cierto? No hay ninguna que se haya demostrado que sea mejor. Entonces eso nos complica la cosa y nos la facilita, porque cuando uno le pregunta a los compañeros, ¿cuál usa? Yo uso platino y no sé qué, el otro, ¿qué usa? Yo uso ICE, el otro, ¿qué usa? Yo uso, no sé, CHAP, ¿cierto? Entonces, y todos tienen la razón, porque a todos les funciona, incluso según esa guía. Entonces dijimos, no, escojamos algo que todo el mundo use, que sea familiar. Dijimos, ICE. Si uno mira esa tablita, no es el mejor, ¿cierto? Pero todo el mundo lo usa, ¿cierto? Entonces, por esa razón se escogió el ICE. Y por una razón adicional que tiene la guía que me parece importante, es que en la guía usted presume que el paciente va a trasplante desde el primer momento.
el que va y el que no va. Eso quiere decir que el paciente que según esa guía, igual si uno la revisa pues en despacio hay muchas cosas que pueden ser discutidas, el paciente que se considera ahí en esa guía de riesgo intermedio pues va a trasplante autólogo seguramente, y por lo cual habría que remitirlo a la unidad y se evitaría 16 ciclos que hemos contado de quimio en algunos pacientes. Eso quería notar respecto a la decisión, o sea, las decisiones estuvieron basadas en más o menos que la gente usa, ¿cierto? En que sea fácil de usar. Para nosotros el sentimiento es que brentuximab debería ir antes, pero realmente aún en los que nos esperamos 2 ciclos, es supremamente problemático la cantidad de auditores, revisores, administrativos, diciéndonos que eso es muy caro, que no se puede, que no tiene registro INVIMA. Entonces hacemos la junta desde el primer ciclo y iniciamos el trámite del rituximab, que se va demorando un mes, mes y punta. Entonces estamos haciendo algo por ese paciente. La sensación sí es que de pronto eso pudiera ir antes, pero en términos prácticos para nosotros no funciona. Quería hacer esa anotación respecto a eso. No sé si alguien tiene alguna intervención. Doctor. El doctor que acá tiene el puesto. Doctor César, lo esperamos en la mesa, que acá tiene un puesto. Muchas gracias. Desde el lado, bueno, hay escalera. Bueno, no venía preparado. Varias cosas. Una, ya hicimos comentarios con relación a la edad, algunos comentarios con relación al estadio, ya lo hicimos, y Oscar completó la razón por la cual los datos en un momento determinado se pueden volver un poquito fraccionados, pero de pronto vale la pena hacer el ejercicio desde el punto de vista académico más que investigativo. Yo creo que vale la pena hacer eso. Hicimos el comentario con relación a la patología, yo creo que es crucial. Patología es importante. La mayoría de los diagnósticos clínicos, el tratamiento que hacemos nosotros está basado en patología, y cuando se encuentra que hay 29% de los pacientes en los cuales la patología simplemente dice Hodgkin sin ninguna otra clasificación, eso ya es un problema. No es lo mismo tratar un Hodgkin predominancia linfocítica que tratar uno con depresión, un clásico, no es lo mismo. De eso vale la pena de pronto conversar algo, porque a pesar de que los datos son muy pequeños y el número de casos de predominancia linfocítica son pequeños, de pronto vale la pena separarlos también desde el punto de vista académico, ya que el tratamiento no es lo mismo, es distinto. La razón de ser es que dependiendo del estadio, el predominancia linfocítica, si es estadio bajo 1 o 2, especialmente si es estadio 1, es el único de los cuales estadio 1 completamente resecado. Los franceses han demostrado que en el 70% de los casos la cirugía puede ser suficiente, y estos pacientes 70% van a llegar a estar en curación, no necesitan nada más. Siguen una observación muy, muy cercana, porque el 30% de ellos van a recaer, y después entonces viene una quimioterapia, y dependiendo de la forma en que recaigan, que usualmente es una recaída en bajo estado y sin síntomas, viene entonces varias opciones de tratamiento que van a incluir una quimioterapia muy liviana, 2 ciclos, que es lo que hacemos en COG. El porcentaje de curación en estos casos es 99%. Se está utilizando en los adultos el uso de rituximab. ¿Por qué? Porque estos son CD20 positivos y tienen una predisposición a responder muy fácil al rituximab. Se han hecho varias combinaciones de rituximab en términos de tiempo y cuál es la mejor. Se ha visto que a largo plazo hay un 80% que salen adelante con rituximab. De pronto el 20% pueden tener la posibilidad de recaídas, y el único problema que se tiene con esto es que en algunos pacientes existe la progresión a otro tipo de linfomas.
Se tiene también la posibilidad allí de una radioterapia localizada, que eso les colabora mucho a estos pacientes. Si es el estadio más avanzado, entonces vienen las quimioterapias más complejas, muy similares a las de la forma clásica. En términos del PET scan ya hemos discutido, yo creo que vale la pena recalcar la importancia, es importante lo que tú comentabas con relación a, hay que ver las imágenes, hay que tener una idea mental de qué es lo que se está viendo. Lo que está escrito no necesariamente representa la mejor educación para poder tomar una serie de decisiones. Hay que ver las imágenes y comparar las imágenes, pero definitivamente el hecho de poder hacer un PET scan, particularmente después del segundo ciclo de tratamiento, se está convirtiendo en el estándar de cuidado y va a permitir hacer muchos cambios si se necesita y eventualmente modificar la terapia si es necesario o continuar la quimioterapia como debe ser. Si tú tienes un PET scan que es negativo, ya te da muchas indicaciones de qué cosas pueden hacer. Nosotros en todo caso hacemos el PET scan al final del tratamiento para estar seguros de que no hay ningún otro problema, pero ya teniendo un PET scan negativo el segundo nos deja mucha tranquilidad. Si por alguna casualidad el PET scan es positivo o es dudoso, hacemos otros 2 ciclos más de tratamiento, hacemos un PET scan, lo que se llama PET-2, inicialmente después de 2 ciclos y después un PET-4, después de 4 ciclos y hacemos otro final de tratamiento y eso nos da mayor seguridad. ¿Por qué en un momento determinado se trata de reducir la radioterapia? Se hizo un estudio de más de 50,000 pacientes en el Children's Cancer Study Group, en el cual se analizaron los pacientes con un seguimiento a 50 años. Esto ya es publicado, esto se publicó hace aproximadamente unos 8 o 9 años, y lo interesante es que pacientes que habían recibido quimioterapia y especialmente habían recibido radioterapia, sobre todo mediastinal, 48% de esos pacientes habían desarrollado cáncer de seno. Entonces, si estamos hablando de pacientes pediátricos a los cuales les estamos haciendo radioterapia, a la mitad de ellos los estamos condenando a tener un cáncer de seno en los siguientes 40, 50 años. Para nosotros eso es algo que nos tiene que hacer pensar, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cómo podemos reducir la radioterapia? Voy a hacer un comentario, puede ser un poquito folclórico y les pido excusas. Si tú vas a una fiesta, tú describes la fiesta dependiendo de qué tan buena era la pareja del baile. Si la pareja del baile es muy buena, la fiesta es excelente. Si la pareja del baile no fue tan buena, bueno, ahí estamos. Si le preguntamos a un cirujano, ¿vamos a operar a este paciente? Claro, de una. Si le preguntamos a los trasplantes, a este paciente que lleva el trasplante, por Dios, ayer. Si le preguntamos a los de radioterapia, vamos a hacerle radioterapia a este paciente, ya lo tenemos listo, ya lo simulamos. Entonces, viene esa tendencia. Obviamente, es muy descriptiva, se hacen todos los estudios, pero en general esa es la tendencia dependiendo de las disciplinas. De tal forma que en un momento determinado poder decir a un colega de trasplante, bueno, yo creo que si hacemos esto, de pronto el paciente no necesita ir a trasplante. Ahí es donde viene la junta, viene la parte académica, la parte científica que toma decisiones. Lo mismo ocurre con los pacientes que se discuten con radioterapia. Hay que hacer ese tipo de discusiones, esos estudios multidisciplinarios. Desde el punto de vista de tratamiento, nosotros estamos sistemáticamente involucrando en primera línea el tratamiento del brentuximab. Los adultos han hecho eso. Hay ya estudios comparativos en los cuales se ha demostrado que cuando se compara en recaídas brentuximab con ICE, brentuximab como agente solo, es muy parecido al ICE. El ICE obviamente tiene 3 medicaciones, como ya los han descrito, lo describiste muy bien, pero entonces con una medicación, el brentuximab, se supera casi las toxicidades que vienen especialmente las toxicidades renales inducidas por el ICE.
Cuando se combina con bendamustine favorece mucho, se han hecho algunas combinaciones con gemcitabina que no han funcionado muy bien, pero entonces esos estudios y sobre todo los adultos haciendo la combinación de, cuando hicieron la comparación de ABVD con quitaron la bleomicina, pusieron el brentuximab, siguieron con la blastina y la dacarbazina, los resultados favorecen en un 10 a 12% el uso de brentuximab. Si partamos de un principio que en 1971 se publicó, Danny DeVito publicó en Cáncer la primera evidencia del MOP, y 5 años después Gianni Bonadonna publicó la experiencia con EBVD en 1976. Los adultos no han cambiado desde 1976 la política con ABVD. En pediatría sí le hemos cambiado y solamente lograron comenzar a modificarla cuando llegó el brentuximab. Entonces eso ya indica mucho cuál es el impacto de los anticuerpos monoclonales. Se está haciendo, llegó los inhibidores de los checkpoints, y entonces estudios que se han hecho con nivolumab y con pembrolizumab, pero especialmente con nivolumab solo, en recaídas han demostrado que como monoterapia, tiene una muy buena posibilidad de rescate con cerca del 58-60% del rescate. Cuando se hicieron estudios comparativos en recaídas con brentuximab y nivolumab, nivolumab fue superior 10% con relación al brentuximab, de tal forma que ahorita para las recaídas se prefiere el uso de inhibidores de checkpoint comparados con otros anticuerpos monoclonales contra CD30. ¿Por qué? Porque el CD30 se está dejando para primera línea. Los franceses hicieron un estudio hace unos 5 años donde analizaron 79 pacientes, en los cuales hicieron comparativamente el estudio de ABVD y brentuximab BD, y demostraron, como les había comentado, que brentuximab fue mejor, y ya los adultos comenzaron a hacer esos cambios. Y en pediatría estamos viendo también la posibilidad de que esos cambios ocurran. De hecho, nosotros en nuestra institución para los pacientes de riesgo avanzado, estadios 3 o 4 o 2B, estamos utilizando en primera línea brentuximab asociado a la quimioterapia ABD. En el 1331 se comparó, en el COG 1331 se comparó el uso de dosis un poquito más elevadas de ciclofosfamida y más ciclos de ciclofosfamida para pacientes de alto riesgo, demostrando cierta efectividad, y se está haciendo ahorita la combinación con brentuximab. El protocolo más reciente en el cual el COG, en adición a los adultos, el SWOC, se está analizando la quimioterapia basada en adultos, el ABVD, quitando la bleomicina, poniendo brentuximab o poniendo nivolumab, y tal vez en el mes pasado salieron los resultados en los cuales, y esto es resultados literalmente frescos, calientes, demostraron que la combinación con nivolumab era superior a la combinación con brentuximab en primera línea de Hodgkin. Entonces, esta información viene para que en un momento determinado, entiendo todas las circunstancias con relación a la parte del Ministerio de Salud, a la parte de INVIMA, a estas cosas, pero de pronto ya son elementos que van a ser publicados o están en proceso de publicación o ya han sido publicados, y de pronto para ahorita en estas conversaciones de que Carlos Andrés está haciendo con el ministerio, comenzar a mover, mira, esto es lo que se está haciendo ahorita, estos son resultados, entonces necesitamos de pronto que ese tipo de medicamentos estén disponibles para que se puedan utilizar sin que haya tanto rechazo desde el punto de vista de seguro. Hay otras cosas que de pronto podemos comenzar, sin embargo no me quiero demorar mucho para que no venga Oscar y de pronto… Hacer una pregunta. De pronto los corto. Es preguntar, Patricia, ¿quería comentar algo? es preguntarle al doctor, ¿cuánto hace que el brentuximab tiene uso pediátrico en Estados Unidos? O sea, Ya varios años. legal, pues usos legalizados por fuera de ensayos clínicos. Sí, no, me refiero porque que esté aprobado por la FDA, porque una cosa es presentar una molécula en un ensayo clínico, claro. como ustedes pueden estudiar de todo lo que quieran en ensayos clínicos,
Nosotros es cuando la FDA, la EMEA y todo el mundo diga, entonces es la pregunta. Partamos de un principio, la FDA no ha aprobado vincristina para uso en pediatría. Vincristina, Sí, para uso en pediatría. Entonces, ¿cómo la usan entonces? la estamos utilizando desde hace, la comenzaron a utilizar desde hace 70 años. Entre otras cosas, la vincristina es interesante porque la historia viene con el doctor Frey, que estuvo en nuestra institución por muchos años, y él estaba funcionando, y es historia de la medicina, si me permiten 10 segundos, él estaba trabajando en el Instituto Nacional de Cáncer y de pronto llegó un paciente con leucemia, no había nada que hacerle, y de pronto alguien le dijo, bueno, Farah, usted que se encarga, usted es de adultos, pero usted se encarga de ver los niños, a usted le gustan los niños, ¿qué va a hacer? Dijo, pues yo no sé qué hacerle, yo creo que me voy a poner a rezar aquí. Y en un momento determinado tenía un compañero que estaba en un laboratorio en el piso de arriba y le dijo, hombre, tengo esta cosa y yo ya me cansé de rezar, ¿qué más puedo hacer? Me dijo, hombre, yo tengo este compuesto que parece que funciona. ¿Cómo se llama ese compuesto? Pues se llama vincristina, ¿por qué no lo utilizan? A ver qué pasa. Y lo utilizaron y el paciente comenzó a tener respuesta. Ahí nació la vincristina. Así como lo que les comentaba ayer con el doctor Sidney Farber, cómo nació el metotrexato. Lo que tú comentabas, lo que tú presentaste de Thomas Hodgkin, esa publicación en 1832 es de las transacciones de la Real Sociedad. Y vale la pena que ustedes la revisen porque es interesante leerla, porque curiosamente la mayoría de esos pacientes no tenían Hodgkin, tenían tuberculosis. Y se describieron, en esa época lo describieron como cuello de búfalo, cuello de toro. Y resultaron tuberculosis. De buenas Thomas Hodgkin que le dieron la enfermedad. Y parte de eso fue porque él era un médico escocés que hizo su cosa de medicina muy buena. De hecho, fue el que introdujo el estetoscopio en el manejo clínico en Escocia. Entonces, claro, fue reconocido. Y como escocés, entonces dijeron, caramba, qué pena desviarnos de la historia. Volvamos a la realidad. No, de hecho, yo otra nota histórica, esa distribución por edades que ustedes ven en el régimen subsidiado, ese pico alto en los niños de 5 o 6 años y el otro pico en adolescentes, esa la había escrito el doctor Pelayo Correa, colombiano, y él fue el que propuso, eso fue en los años 60, 70, propuso que era asociado a una infección temprana por Epstein-Barr virus, que era muy diferente a lo que pasaba en los países más desarrollados. Y es un investigador colombiano. Bueno, Patricia, tú querías hablar algo. Gracias, Oscar. Gracias. No, dale. Gracias, era para pues compartir con todos un caso que tuvimos la oportunidad de manejar con Oscar hace más o menos unos 3 años, conociendo que nivolumab no está en el país. Existen otras formas de conseguirlo. Entonces tuve un paciente que era un linfoma de Hodgkin, se había diagnosticado a los 4 años, era una esclerosis nodular, hizo una recaída temprana y este paciente recibió AIS, después ESAP, después recibió brentuximab como monoterapia y finalmente decidieron en el centro de donde me ayudaron a manejar la recaída de que ya era un paciente incurable. Un paciente en perfectas condiciones, con un estado perfecto, sin compromiso renal, y pues llamando a los amigos pedimos ayuda y lo que hicimos o lo que hice fue colocarle un ciclo de bendamustina con nivolumab. Le colocamos 3 ciclos a este paciente, entró en remisión y después Oscar le colocó hizo un trasplante de médula ósea halogénico, esto ya hace 3 años y el paciente en este momento está curado. Entonces, esto lo cuento para que pensemos que no podemos seguir atados a lo que el INVIMA quiera. Tenemos que estar pensando en lo que el paciente necesita. Obviamente, haber conseguido el medicamento fue una labor titánica. Este paciente, cuando hizo la primera recaída, nunca llegó a trasplante. Su empresa de salud garantizó que no lo hiciera para que se muriera. Y eso sí lo digo abiertamente, porque pues, así soy yo siempre digo la verdad. Pero en esta situación tenemos que buscar estrategias para conseguir los medicamentos. Sí, que no esté con el INVIMA no significa que no le podamos ofrecer la terapia al paciente. Y creería yo que de esto que estamos discutiendo el día de hoy nos tiene que quedar que tenemos que luchar para que brentuximab entre en primera línea y tenemos que luchar para que tengamos las opciones de los inhibidores tipo nivolumab para nuestros pacientes en las recaídas.
Es obviamente un cambio en el paradigma para todos nosotros que tengamos, que tengamos el acceso cada vez más a la inmunoterapia en los pacientes pediátricos, pero este es un caso muy lindo. El paciente y su familia ya autorizaron que lo publiquemos más adelante, pero pues estoy esperando que cumpla los 5 años de sobrevida post-trasplante para poder hacer la notificación. ¿Cómo llegamos a, señor? Sí. ¿Cómo llegamos a este, pues cómo escogimos el protocolo? Simplemente buscamos los abstracts que habían disponibles y entre Oscar y yo dijimos, pues este es el menos tóxico, hazle esto, y este fue la evolución. Entonces, sí lo podemos hacer, es un camino difícil, pero finalmente tenemos que pensar es en los pacientes. Gracias. Y yo creo que el comentario encaja muy bien con lo que decía Diego, comenzar a pedir el brentuximab y a pelear y a pelear y a pelear, a ver si logramos que 2 o 3 meses después después de superar a todos los auditores y todas las trabas burocráticas, realmente hacer lo mejor por el paciente y poderlo hacer. Y lo otro que tú mencionaste, que eso fue muy dramático ese caso, es que ese paciente tenía indicación de trasplante autólogo y en las vueltas de los trámites administrativos perdió esa oportunidad y acabó finalmente casi que desahuciado y con un trasplante haploidéntico finalmente. Entonces, mucha más toxicidad y todo, solamente por esos trámites administrativos. Entonces, yo María creo Paula. que en relación al brentuximab es muy parecido a lo que discutimos ayer de rituximab. O sea, el brentuximab ya es clara la evidencia. Sanjud publicó hace un tiempo su estudio con más de 300 pacientes con brentuximab y el aumento de la sobrevida es completamente claro. Como mencionó el doctor Núñez, en Children's Oncology Group, también el último estudio con brentuximab es claro. Yo creo que con esa evidencia, y como hablamos ayer, el protocolo tiene que salir de ustedes, ¿sí? Con esa evidencia, claro, y los artículos se los podemos pasar con mucho gusto, pero es muy claro que se tiene que ya incluir en el nuevo protocolo. Retomando lo que dijo la doctora Suárez, ya hay suficientes datos, ¿sí?, del protocolo ACHOP16 y yo veo la misma oportunidad de lo que hablamos ayer con No-Hodgkin, o sea, es fácil unificar en estas dos enfermedades, Burkitt y Hodgkin, o sea que son dos oportunidades muy rápidas y factibles para poder comenzar a trabajar en equipo. La otra cosa es en relación al PET. El PET también ya ha mostrado que es la parte del estándar de tratamiento, entonces si ustedes ya lo incluyen como parte del protocolo de ustedes basado en evidencia, hay que lucharlo. Yo no estoy diciendo que es fácil, estamos en Colombia, pero hay que lucharlo y que ya quede como el estándar de tratamiento. Estas son las guías nacionales de ustedes basados en evidencia y entre más ustedes presionen, más van a tener que ceder, ¿correcto? Entonces, y más si se comparan con otros sitios de Latinoamérica, como mencionábamos ayer, estamos en un momento crucial, como mencionaba el doctor Portilla, un momento crucial de que este es el chance. Y en estas cosas yo sí pensaría que la evidencia es tan contundente que no hay manera de decir que no al brentuximab. Para finalizar, en Hodgkin también es una de las enfermedades donde yo pensaría que hay un chance o 1.5 chance y no hay más. Recuperar un Hodgkin, o sea, estas experiencias que han comentado extraordinarias, pero recuperar un Hodgkin es extremadamente difícil. Entonces pasa lo mismo que el Burkitt, meterle la toda en su primer chance, y demostrarle al ministerio y a sus instituciones que esta es una inversión inicial que podría ser alta, costosa, pero no lo es, porque el tratamiento de rescate de un linfoma no Hodgkin, un Burkitt o de un Hodgkin es carísimo con el trasplante y todo eso. Entonces, si ustedes muestran costo-efectividad de metérsela toda al diagnóstico con brentuximab, rituximab y PET, es un impacto y un retorno de la inversión altísimo porque se disminuyen los gastos para las instituciones a largo plazo. Entonces yo creo que cuando se rehaga el nuevo protocolo, incluir estas partes económicas y de los chances únicos al diagnóstico. Creo que eso sería una herramienta muy fuerte que ustedes pueden utilizar para las negociaciones, tanto en las instituciones como en las negociaciones con el ministerio. Mira, yo quiero recalcar lo que está diciendo María Paula con relación a esto. Así fue como se introdujo Rasburicase en el mercado y se introdujo a los pacientes. Hombre, el uso de Rasburicase es muy caro, muy costoso. Sí, claro, es costoso, nadie lo niega, en absoluto, nadie lo niega, eso está claro.
Bueno, analicemos una dosis de rasburicase, el paciente llega con un ácido úrico de 14 y en 4 horas está el ácido úrico por debajo de 1. Los datos son claros, manejo de la creatinina mejor, manejo del fósforo mejor, no hay necesidad de alcalinizar el paciente, se evita una complicación renal importante. ¿Cuánto vale el costo de tener ese paciente en una falla renal, en cuidado intensivo con una diálisis? Supremamente más costoso y desde el punto de vista de sobrevida afecta esto. Entonces, es costo efectivo. Entonces, eso vale la pena que ustedes lo comiencen a discutir. Con relación al caso tuyo, de lo que tú comentabas del caso, descríbelo. No hay necesidad de esperar a 5 años. Un paciente que está en esa situación con segunda, tercera, cuarta línea de tratamiento que ha fallado y responde, ha pasado más de un año, es más que suficiente para demostrar que ha tenido una buena efectividad del tratamiento. Entonces, hay que aprovechar y describir ese tipo de cosas. Y ayer estaban haciendo el comentario de Colombia Médica, entonces de pronto vale la pena aprovechar de una vez esta unión de cosas que están ocurriendo en estos momentos. Y la otra cosa es que me gustaría que ustedes hicieran algo que va a tomar 10 segundos. Miren alrededor de ustedes. Cada uno de ustedes miren en este momento alrededor qué es lo que está pasando. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que médicos, colegas, distintas disciplinas están aquí reunidos discutiendo qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que ustedes van a hacer en los próximos 5 años. Y a pesar de que existe una congregación, existe una institución, Poema, existe Villa y Cáncer, eso es todos ustedes. Eso es de ustedes. Que hay un grupo que obviamente lidera, claro, tiene que existir, siempre tiene que existir, pero lo que quiero que quede en cada uno de ustedes, estos datos es lo que ustedes están produciendo. Un paciente aquí, un paciente allá, algo aquí, algo allá, y viene de pronto una serie de casos impresionantes. Han logrado reunir 8.600 casos. 8.600 casos. Tienen 2.000 casos de leucemia linfoide aguda. Eso es suficiente para poner en un protocolo único en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Datos suficientes. Y lo tienen ustedes. Y gracias a Dios. Los únicos de Latinoamérica. Sí. Y gracias a Dios que lo están reuniendo. Voy a hacer este comentario, no lo tomen tan mal. Hace cerca de 38, 35 años intentamos hacer esto. Intentamos reunirnos, intentamos que se fundara la Sociedad Colombiana de Hematoncología Pediátrica. Y eso fue un fracaso completo. Por múltiples razones, personalidades sobre todo. Pero ahorita ustedes han logrado superar eso. Aprovechen eso. Utilicen eso para beneficio de todos, para beneficio de ustedes, para beneficio de sus pacientes. A lo último, como les hemos comentado, les hemos insistido, el beneficio es para el paciente. Hay que superar eso. Y en estos momentos lo que ustedes están haciendo, han logrado y van a seguir haciendo, espero que sigan, ponen al país entre los líderes en Latinoamérica en el manejo de oncología pediátrica. Estábamos comentando ayer con María Paula, con Oscar, con Carlos, con Jesús, que este esfuerzo fue reconocido a nivel internacional en SIOP. Ya en 2 años se les ha dado premio precisamente por este esfuerzo. Pero este esfuerzo los muchachos, y yo les puedo comentar porque participé en esto, lo representaron a todos ustedes. Muy claramente dijeron, esto es el esfuerzo de todo el grupo que está colaborando en el país. Y lo dijiste tú. O sea, quiero que sientan esas cosas, ustedes no lo saben, no lo deberían saber, qué pena que haga el comentario aquí, pero eso se hace. Cada uno de ustedes participó, cada uno de ustedes espero que siga participando. Así de pronto haya ciertas cosas, no importa, siempre ocurren, siempre se manejan, pero sigan adelante muchachos porque esto es crucial. Y yo quiero cerrar diciendo…
Y yo quiero cerrar diciendo lo que mencionaron la doctora Suárez y Oscar, de que los datos nos están diciendo nuestra realidad y no se necesita estar en el Children's Oncology Group para eso, o sea, son los datos de ustedes que ya están súper maduros y que ya nos están diciendo la realidad y que ya nos están diciendo hay que hacer cambios, o sea, para ayer hay que hacer cambios y los cambios son ajustes a lo que ustedes ya han construido, es que no estamos reinventando otra vez un protocolo de cero, sino que ya hay una base, ya hay una plataforma, están los datos, nos están diciendo que tenemos que hacer los cambios y lo más importante, hay una plataforma en Vigicáncer para medir el impacto de esos cambios. Entonces ustedes van a tener el impacto de los cambios y van a poder seguir adaptando porque uno se sigue moviendo, ¿sí? Pero ustedes son los únicos en Latinoamérica y en los países de bajo y mediano ingreso que tienen ya la plataforma hecha para poder medir el impacto y no seguir con nuestra cultura de, creo que nos va bien, creo que nos va mal, creo que esto sí funciona, no, tienen ahí la evidencia. Eso, como les mencioné ayer, es una mina de oro que nadie más tiene y acompaño al doctor Núñez en que ustedes serán los líderes en Latinoamérica y luego un modelo para el resto de los países de bajo y mediano ingreso, porque este sistema que ustedes tienen es impresionante y la alianza con ACHOP es, mejor dicho, invencible. O sea que ya llegó el momento, como nos dijo ayer Andrés, llegó el momento de oro para poder hacer y súper importante medir el impacto de los cambios y de nuevo, los datos son de cada institución, entonces también cada institución va a poder decir, ok, hicimos esta adaptación al protocolo, comencé y sí, mire cómo mejoramos esto, hicimos esto de soporte y mire cómo mejoramos, entonces ese es el valor de poder tener la plataforma para medir los resultados y celebrar en 5 años acá.